Bienvenidas a un nuevo episodio de Neurociencia Amena. Yo soy Norma Hernández Vanegas, directora de la Asociación Mexicana de Epilepsia en Niños y Adultos, Amena. Y en esta ocasión tenemos el tema Epilepsia en tu escuela, el cual será abordado por la licenciada Adriana Macías Baiman. Muchísimas gracias, Adriana, por participar nuevamente con nosotros. Adelante, la pantalla toda tuya. Muchas gracias, licenciada Norma, y muchas gracias a la comunidad de Amena por la confianza de poder estar aquí con ustedes el día de hoy. Y pues vamos a hablar de este tema que es realmente muy interesante, que es epilepsia en tu escuela. Empiezo compartiéndoles nuestro aviso de privacidad. Yo trabajo para UCB de México y la participación de UCB en este tipo de sesiones es con fines altruistas y de educación. El foro de Amena está diseñado para compartir conocimientos. Si alguno de ustedes tiene una duda muy particular en relación a la condición de epilepsia o el tratamiento, les pedimos dirigirse con su médico tratante. Y vamos a recordar primero un poco de lo que es epilepsia. No vamos a ahondar mucho en este tema el día de hoy, en tal como la etiología, la genética y la descripción de la epilepsia, incluso la definición de epilepsia que nos da la ILAE. Tenemos otras cápsulas dentro de Neurociencia Amena a las que ustedes pueden acudir para ver este tema de una manera mucho más profunda. Pero vamos a recordar juntos que la epilepsia es una enfermedad, no es una maldición, no es un castigo de los dioses, no es porque estemos pagando algún pecado, porque estemos endemoniados. Es una enfermedad neurológica que se caracteriza por una predisposición a presentar estas alteraciones. ¿Qué es lo que pasa? Nuestro cerebro funciona en base a un proceso químico y eléctrico que está perfectamente sincronizado, que tiene un ritmo, que tiene una secuencia, pero cuando nosotros tenemos epilepsia, se presenta una actividad eléctrica cerebral que es anómala, es excesiva y es repentina. Es decir, de pronto se presenta como un cortocircuito, como si tuviéramos conectadas muchas cosas en un solo interruptor, y esta sobrecarga de electricidad lo que hace es que produce una interrupción en esta actividad normal de las neuronas. Nuestras neuronas, como les decía, se comunican unas a otras en base a esta comunicación eléctrica, y al presentarse esta descarga eléctrica se interrumpe ese ritmo o esa secuencia. Y entonces se produce lo que nosotros denominamos una crisis epiléptica. Y estas crisis epilépticas, como también pueden ver en algún otro video de neurociencia de Amena, pueden ser de tipo generalizado o pueden ser de tipo focal. ¿Cuáles son algunos de los criterios diagnósticos que nos marca la ILAE? La ILAE es la Liga Internacional contra la Epilepsia, y esto es importante entenderlo porque no es que al neurólogo se le ocurra o al médico se le ocurra cómo llamar a este tipo de crisis. Hay toda una serie de criterios que se presentan desde el principio con un grupo de especialistas a nivel internacional que se reúnen cada determinado tiempo y hacen una valoración para las definiciones, para sugerir líneas de tratamiento y para poder orientar a todos los médicos. La ILAE nos dice que para poder considerar que una persona tiene este tipo de epilepsia, tiene que tener dos o más crisis no provocadas o reflejas. ¿Qué quiere decir no provocadas? Que no sea porque yo corrí un maratón y tuve una baja de glucosa, o porque tuve una infección en mi cerebro, en algún tipo de encefalopatía, algún tipo de, eh, ay, se me fue el nombre, discúlpenme ustedes, cuando tenemos algún meningitis, era lo que iba a decir, una meningitis que provoca una inflamación en mi cerebro y entonces provoca algún tipo de crisis epiléptica. Es decir, no hay una causa que esté originando este tipo de reacción. O puede ser una crisis no provocada, pero que yo presente un riesgo mayor, al menos de un 60%, de desarrollar más crisis. O porque yo ya tengo un diagnóstico de un síndrome epiléptico, que ahorita vamos a entender cuál es la diferencia. Algunas de las caracterizaciones de las crisis en epilepsia es que son súbitas, son una manifestación súbita, no hay manera de predecirlas, no hay manera de entender en qué momento se van a presentar, y son una manifestación de estos signos y síntomas de la enfermedad que tenemos. Son transitorias, la mayoría de las crisis dura solamente unos pocos segundos y debe durar menos de 5 minutos. Son totalmente impredecibles, pueden dar en el día, en la noche, cuando estoy dormido. Hay ciertos tipos de epilepsia que sí tienen un patrón que podemos identificar, o incluso la epilepsia que está relacionada con los ciclos menstruales en las mujeres, podemos entender un poco, pero siguen siendo impredecibles.
un solo paciente puede presentar diferentes tipos de crisis, es decir, puede tener un tipo de crisis focal y luego presentar un tipo de crisis generalizada porque su crisis empezó en un punto exacto del cerebro y luego se amplió a toda la corteza cerebral. Algunos pacientes refieren presentar lo que antes se denominaba aura. Esta aura se creía que era como un aviso de la crisis y entonces ellos podían incluso informar a la familia que iban a tener una crisis. ¿Por qué? Porque sentían algún tipo de dolor muy específico o veían algunas lucecitas o percibían algún aroma que nadie más percibía. Ahora sabemos que esta aura de las crisis es realmente el inicio focal de la crisis. Empieza en un punto del cerebro en el que nos produce esta sensación de ruido o de olfato o de sabores o de dolor y entonces ese es el inicio de una crisis focal que luego se va a hacer una crisis generalizada. Sin embargo, sí hay que identificar que no todas las personas tienen aura, pero quienes sí tienen aura puede servirles para poder prepararse para la crisis generalizada. ¿Qué nos dice la clasificación diagnóstica de Lelay? Que podemos tener diferentes tipos de crisis. Pueden ser crisis de inicio focal, crisis de inicio generalizado o crisis de origen desconocido. Y esto nos lleva a tener diferentes tipos de epilepsia. Podemos tener una epilepsia de tipo focal, que es solamente un pequeño pedazo del cerebro, de la corteza, quien se está viendo afectada, o una crisis generalizada, donde tenemos toda la corteza cerebral afectada, o lo que les decía, empezamos con una crisis focal y se combina con una crisis generalizada al pasar a una bilateralización secundaria. O podemos tener crisis de origen desconocido. Y además tenemos también síndromes epilépticos, que un síndrome epiléptico es un conjunto de signos y síntomas muy particulares que alcanzan para definirlo dentro de esta categoría. Ahora bien, ¿por qué tenemos epilepsia? Es importante entender que los estudios nos mencionan que entre un 40 a un 60%, dependiendo del estudio que estemos revisando, podemos tener una epilepsia de origen desconocido. Es decir, que no hay un daño estructural, que no hubo un proceso infeccioso como una meningitis, una encefalitis que me produjo este tipo de crisis, no hay una cuestión metabólica, no tiene relación con mi sistema inmunológico, no hay una respuesta. Si yo me hago una tomografía, una resonancia, no aparece ningún daño, ningún cisticerco, ningún tumor, algún daño en la estructura con el que el paciente haya nacido. Sin embargo, al hacer electroencefalograma, aparece en el electro esta alteración precisamente en alguna zona o en toda la corteza cerebral. Y entonces esa es una epilepsia que antes llamaban de origen idiopático o criptogénico, que es una manera muy elegante de decir de origen desconocido. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Puede ser que el médico no tenga el dato correcto o concreto de dónde viene nuestra epilepsia y esto es completamente normal y no es un fallo del médico. Esta es la clasificación que Leila estableció en el 2017. Es importante tenerla presente, no tendríamos por qué sabernosla de memoria, pero sí es importante entender que el 70% de la epilepsia puede ser de tipo focal. Es decir, es mucho más común una epilepsia que es solamente en una parte en un espacio muy particular de nuestra corteza cerebral. Y esta crisis focal se puede presentar con conciencia preservada o puede ser con conciencia alterada. Es decir, puede ser que el paciente pierda el contacto con la realidad o puede ser que no ocurra. Ahora bien, las crisis de tipo generalizado representan solamente un 20% de la epilepsia. Generalmente en las películas nos presentan la crisis tónico-clónica generalizada porque es la que se ve más dramática, pero este es un pequeño porcentaje de la epilepsia. Y tenemos también alrededor de un 10% que tienen un origen desconocido. No olvidemos también lo que les comentaba, que puede ser que nuestra epilepsia empiece de un tipo focal y cambie a una bilateralización secundaria, que esto es muy común. Este es un pequeño ejemplo de cómo se percibe el electroencefalograma. Si ustedes se fijan en una epilepsia de crisis focal, tenemos solamente un pedacito de la corteza cerebral afectado y al final en el electroencefalograma se visualiza esto también. Sin embargo, cuando hablamos de una crisis epiléptica generalizada, ambos hemisferios del cerebro se ven afectados y el electroencefalograma presenta una actividad anormal en todos los valores a monitorear.
Ahora bien, las crisis focales, como les decía, pueden presentar una conciencia alterada o pueden no tener una conciencia alterada. Y aquí hay otro dato interesante, pueden tener un inicio motor o pueden tener un inicio no motor. ¿Qué quiere decir no motor? Que hay muchísimos tipos de crisis epilépticas en los que no se relaciona el movimiento. Y estas crisis muchas veces pasan desapercibidas o no las entendemos cuando las vemos de primera instancia. Entonces, vamos a empezar a entender cuáles son algunos de los descriptores que podemos tener con estas crisis. Existen los automatismos. En estos automatismos, el paciente hace un movimiento como de masticación o se jala la ropa o se enrolla el cabello, hace movimientos sin sentido y repetitivos que él no puede controlar. También puede haber descriptores sensitivos, es decir, escucha algún sonido o huele un aroma que nadie más percibe o degusta un sabor, incluso puede ser que venga un sabor como a fierro o algún sabor muy particular que él empieza a sentir, o puede ser que sienta calor o frío o dolor en alguna parte del cuerpo, y esto está relacionado con esta parte específica del cerebro que se está viendo alterada por esta descarga eléctrica. Algunas crisis se presentan también con una reacción emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede reír sin sentido, puede llorar sin sentido o puede haber un cambio abrupto en su conducta. Incluso algunas crisis epilépticas se pueden presentar con agresividad. Y esto es porque la descarga eléctrica se está presentando en el lugar específico que controla este tipo de reacciones. Algunos otros descriptores son de tipo autonómico, es decir, gruñiditos en el estómago o la necesidad de evacuar o incluso sentir náuseas. Hay algunas que son de tipo cognitivo, que es decir, el paciente puede hablar sin sentido, puede batallar para comunicarse. Y las de tipo motor, que son las que ya sabemos que tiene movimiento, incluso el parpadeo repetitivo o un movimiento abrupto o ya lo que llamamos pues una convulsión. Hay muchísimos tipos de descriptores dentro de una crisis focal. Incluso en las motoras puede haber alguien que camine sin control o que se ponga a correr y esto tiene que ver también con la parte específica del cerebro que se está viendo afectada. ¿Cómo podemos reconocer estos síntomas comunes? Podemos visualizar que la persona tiene una mirada perdida, se desenfoca su mirada, empieza este proceso de masticación que les decía, hay movimientos torpes y sin sentido, pueden caminar sin rumbo, pueden presentar temblores y pueden presentar un habla confusa, que es lo que hablábamos de los descriptores cognitivos. ¿Cuáles son los pasos que tenemos que seguir para los primeros auxilios? Lo más importante siempre es mantener la calma, que es lo más difícil. Tenemos que medir cuánto tiempo dura la crisis. Tenemos también que no sujetar, no agarrar. Si la persona no pierde su postura, que es lo que ocurre generalmente con una crisis focal, no tendríamos que ponerlo en el piso. Si cae al piso, entonces sí lo giramos de lado, pero si no cae al piso, simplemente vamos a vigilar que no haya nada alrededor que lo pueda lastimar. Si empieza a caminar, voy a seguir sus pasos, no lo voy a dirigir, no lo voy a controlar, solamente voy a asegurarme que no se vaya a una escalera, que no vaya a cruzarse la calle o algo que le pueda provocar algún daño. Si hay más gente alrededor, explicar que no pasa nada, que es epilepsia, que es una crisis de tipo focal y asegurarnos de que el resto de las personas no trate de intervenir con una manera que no sea la adecuada. Muy bien. Ahora hablemos de las crisis generalizadas, que también esto es muy importante. En las crisis generalizadas siempre va a haber una pérdida de conciencia, excepto en las crisis atónicas. Y estas crisis generalizadas tienen un inicio que puede ser motor o que puede ser no motor, como son las crisis de ausencia, que las vamos a revisar ahorita. Les voy a poner aquí un pequeño video de una crisis tónico-clónica generalizada, que como les digo es la que siempre ponen en las películas porque es la que se ve más aparatosa. En este tipo de crisis tónico-clónica generalizada, vamos a ver a esta persona que está aparentemente teniendo un día normal, está en un hospital, lo están monitoreando, y de pronto empieza la fase tónica, y en esta fase tónica hay una contracción de todo el tono muscular, por eso viene de ahí el nombre tónico. Empieza a girar el cuello, se pone rígido, incluso se puede escuchar como un grito o un sonido que le llaman grito ictal,
que es justamente el sonido que se produce en este tipo de contracción. Puede presentar una mordedura de la lengua y luego va a venir la fase clónica, donde hay una relajación muscular intermitente y hay estos movimientos rítmicos o sacudidas del cuerpo. Si se fijan ustedes, la enfermera solo lo está controlando para que no se vaya a lastimar, pero no estamos haciendo fuerza contra él, ni lo estamos deteniendo, ni lo estamos forzando a alguna posición. Van a tratar ahorita de ponerlo de lado por en caso de que hubiera alguna regurgitación o una salivación excesiva para evitar cualquier tipo de ahogo. El paciente empieza después a relajarse, ya pasó la crisis, no ocurrió nada. Si se fijan, duró solamente unos segundos. Obviamente, cuando es una persona que es cercana a nosotros y ocurre este tipo de crisis, pues nos va a parecer que dura muchísimo la crisis, pero realmente no es así. Luego tenemos las crisis generalizadas también de inicio motor, que son las mioclonías. La mioclonía, a diferencia de la crisis tónico-clónica generalizada, se ve mucho menos impresionante, pero también tiene sus agravantes. Ahí denme un segundo, se me regresó, aquí estamos. En la mioclonía pueden ustedes observar cómo se presenta una contracción muscular breve, que es repentina, que es involuntaria, y puede ser una sola contracción o pueden ser múltiples de un músculo o varios grupos musculares. Esto se puede presentar en extremidades o en el cuerpo entero y generalmente lanzan o tiran los objetos que traían en la mano porque es muy fuerte la mioclonía. Luego tenemos las crisis de ausencia, que son también crisis generalizadas de inicio no motor. En las crisis de ausencia, como ustedes van a ver ahorita, no se produce una pérdida, denme un segundo, aquí está, no se produce una pérdida del control postural. El niño está simplemente haciendo su tarea, de pronto vamos a observar cómo tiene la mirada desenfocada y al tener justamente la mirada desenfocada, empieza a ver estos movimientos como de masticación. Si se fijaron, la manita empezó a hacer un movimiento así extraño. Ahí está la crisis, dura 5 segundos y vuelve a lo que estaba. Estas son las crisis más comunes en la infancia y al ser las crisis más comunes en la infancia es muy importante que el personal académico pueda visualizarlas porque puede marcar una gran diferencia en el tratamiento del paciente pediátrico y puede ayudar también a mejorar su desempeño escolar. Entonces, duran solamente unos segundos, pero pueden ser repetitivas a lo largo del día y pueden complicar el aprendizaje de estos pequeños. ¿Qué tenemos que hacer en una crisis tónico-clónica? Si es una crisis tónico-clónica generalizada, el paciente cae al piso, lo tenemos que poner de lado. Recuerden, lo más importante es mantener la calma, que insisto que es la parte más difícil. Tenemos que tomar el tiempo porque cuando el médico nos pregunte o el de la ambulancia o el familiar cuánto tiempo duró la crisis, nosotros no podemos decir mucho, poco, más o menos. Tenemos que dar una cifra exacta. Asegurarnos de proteger la cabeza. Podemos incluso ponerle algún suéter o alguna mochila debajo de la cabeza. Si trae la ropa muy ajustada, podemos ayudar liberando un poquito la ropa ajustada, ponerlo de lado. No es el momento de darle el medicamento, no es el momento de darle líquidos, no hay que poner absolutamente ningún objeto en su boca. Es anatómicamente imposible que una persona se trague su lengua, eso no va a ocurrir. Sí se la puede morder, sí puede ser que sangre, pero no pasa nada, esto se resuelve con unos cuantos puntos. No lo sujeten fuertemente, sí pueden sujetarlo si hay algo alrededor que lo pueda lastimar, pero solamente dentro de ese contexto. Es mucha la fuerza que tiene un paciente en medio de una crisis. No lo dejen solo, que vamos a ver ahorita lo que pasa después de las crisis, y ofrézcanle ayuda. Esta es una crisis generalizada de ausencia y fíjense ustedes que aquí lo importante en estas crisis, además de visualizar cómo se ve alterado el electroencefalograma, si la niña o si el paciente o si el niño está en el salón de clases o está en casa, lo que vamos a cuidar es que no haya nada alrededor que lo pueda lastimar, que no haya nada con lo que se pueda ahogar o que se le pueda caer de las manos, si estamos por cruzar una calle, si estamos haciendo la comida, si está lavándose los dientes o tomando jugo, asegurarnos solamente de que nada le pase. Aquí, como pueden ver, pues no es necesario postrarlo, no es necesario girarlo de lado, porque las crisis duran solamente unos segundos y en esos segundos el pequeño no se da cuenta de lo que está ocurriendo. Fíjense, aquí la niña está bien, de pronto se le desenfoca la mirada y empieza con la crisis de ausencia. ¿Qué es lo que hace la persona que está con ella? Pues le quita el vaso simplemente y nos aseguramos, como ella estaba tomando líquido,
pues que sí pueda deglutir sin ningún problema. Son 4 o 5 segundos, no pasó nada, aquí estás, acabas de tener una crisis de ausencia. Muy bien. ¿Cuándo sí debemos de acudir a urgencias? Si la crisis tiene una duración mayor a 5 minutos. Pasaron 5 minutos y la crisis no se termina, o si tiene una crisis tras otra, si se produce otra crisis y la persona todavía no recuperaba la conciencia, si no recupera la conciencia 30 minutos después de la crisis, hay dificultad para respirar, si la crisis ocurrió en el agua porque no sabemos si esta persona ingirió o no líquido, si la persona está embarazada, está lesionada o presenta algún golpe o algún sangrado por causa de la crisis, o si es la primera vez que presenta una crisis y nunca había tenido una crisis, también es importante acudir a urgencias. Después de una crisis, el paciente tenemos que revisar que respire normalmente, que esté oxigenando bien. Puede ser que la crisis se haya puesto un poquito moradito o cianótico de los labios o de las uñas, es normal, pero después de la crisis esto tendría que revertir. Si la persona sigue presentando dificultad respiratoria, si presenta este colorcito morado que no está respirando bien, habríamos de acudir a urgencias. Después de una crisis, las personas están confundidas, sobre todo si es una crisis tónico-clónica generalizada o una crisis generalizada. Probablemente necesiten tiempo para dormir o presenten dolor de cabeza. Sí podemos dejarlos dormir, pero con la prudencia de estarlo vigilando para asegurarnos que no presente otras crisis. Eventualmente debe recuperar la conciencia plena, es decir, debe estar despierto y alerta. Pueden dormir por minutos o por horas, esto está bien. No recuerdan lo sucedido. Nosotros tendremos que informarles, tuviste una crisis, duró tanto tiempo, fue este tipo de crisis, ya pasó, yo estoy aquí contigo. Y solamente llamar a urgencias si se cumplen las condiciones que habíamos revisado anteriormente. Hay muchos factores que pueden desencadenar crisis epilépticas. Vamos a revisar ahorita algunos que incluso se pueden presentar dentro del salón de clases. El primero es no tomar el medicamento. La mayor cantidad de pacientes que llegan a sala de urgencias, alrededor de un 60%, es porque no se tomaron el medicamento. La privación de sueño es muy importante, sobre todo en estas épocas en que utilizamos tantas plataformas que tenemos a nuestro alcance para estar viendo solo un capítulo más. Puede ser que no durmamos nuestras 8 horas y es necesario dormir 8 horas. Si el pequeño o el paciente presenta fiebre, ya sea por alguna condición extra o por alguna vacuna incluso, si presenta fiebre, la fiebre puede ser un desencadenante de crisis epilépticas. Hay algunos tipos de epilepsia que son fotosensibles, es decir, un 2% de la epilepsia puede reaccionar a la luz parpadeante o a patrones de luces. El uso de sustancias estimulantes como cafeína, alcohol, tabaco, marihuana puede ser un desencadenante de crisis epilépticas. La marihuana no es solamente una cuestión totalmente natural y que no tenga efectos. Es necesario siempre consultar con nuestro médico por cualquier tipo de sustancia que queramos agregar a nuestro tratamiento. Las emociones sin control pueden ser un desencadenante de ciertos tipos de crisis y esto no quiere decir que no debamos hacer enojar o que no debamos dejar que una persona con epilepsia sienta frustración. Lo que debemos hacer es tratar de ayudar a gestionar emociones. Si aprendemos a gestionar nuestras emociones, las tendríamos todo el tiempo de una manera que no sean un factor detonante de crisis. Los cambios hormonales, hay ciertos tipos de epilepsia que se ven alterados durante la adolescencia e incluso hay un cierto tipo de epilepsia que está muy relacionado con el ciclo menstrual de la mujer. Esto es algo que tendremos que revisar con nuestros ginecólogos y con nuestros médicos tratantes. Se pusieron muy de moda las dietas de ayunos prolongados de 16 horas de dieta. Eso también es algo que debemos evitar, así como la deshidratación. Si el paciente sufre estas condiciones, puede ser más propenso a sufrir crisis epilépticas y el uso prolongado de dispositivos electrónicos. ¿Qué tenemos que hacer en la escuela? Informarnos todo el personal con relación a la epilepsia, lo que estamos haciendo de revisar este tipo de sesiones, de segmentos donde podamos entenderlo. Concretemos un plan de acción. Es importante que así como tenemos simulacros de crisis, de cuestiones de urgencias, no incendios o temblores, tengamos un simulacro de qué hacer en caso de una crisis epiléptica y mantener siempre una comunicación abierta con los padres del alumno y reevaluar la planeación cuando sea necesario. Las condiciones familiares cambian, la situación del alumno puede cambiar, hay que estar reevaluando constantemente. Tratemos de sentar al alumno en un sitio donde esté cómodo, donde tenga un buen espacio, que no haya nada alrededor que lo pueda dañar.
y estemos conscientes de que existen diferentes tipos de crisis. Es necesario transferir el conocimiento si el alumno cambia de grado o cambia de escuela, y si los padres están de acuerdo y el alumno también, tratar de hacer partícipe al resto de los compañeros de la crisis de epilepsia y entender el diagnóstico y apoyarlo para generar una red de entorno más segura. Permitir siempre que el alumno sea lo más independiente posible, entender que pueden sentir enojo y frustración a causa de este tipo de diagnóstico. Nadie elige vivir con epilepsia, nadie se lo merece, pero podemos aprender a afrontarlo. Busquemos siempre desarrollar programas de juegos y actividades que les permitan relacionarse. Pueden hacer absolutamente todo, siempre que tengamos las precauciones necesarias. Asegurarnos de que no sean sujetos de burlas o de abuso por parte de los compañeros y tratar siempre, insisto, de tener un entorno saludable para nuestros pacientes. Es importante recordar que hay algunos comportamientos, incluso los cambios de humor o el llanto sin sentido, que pueden ser síntomas de una crisis para no confundirlo solamente con un mal comportamiento. Si el paciente tuvo una crisis durante la noche, es importante que los padres nos avisen porque esto puede provocar el letargamiento y somnolencia. También si hay un cambio en la medicación es importante saberlo, así como referirle a los papás cualquier cambio que nosotros estemos observando y entender que si hay una dificultad de asimilación y aceptación, podemos trabajarlo juntos como maestros con el personal que tenemos de apoyo y tratar de trabajar siempre la autoestima de nuestros pequeños. Si hay un comportamiento violento, no debemos tolerarlo. Aunque sea parte de la epilepsia, tenemos que ayudar a nuestros alumnos a gestionar sus emociones, a tener un buen control de su tratamiento y a hacer todas las terapias que el médico les esté indicando. Ser coherentes y consistentes a lo largo del tiempo va a marcar una gran diferencia para nuestros pequeños. ¿Y cuáles son algunos de los recursos que podemos manejar? Bueno, en la neurociencia amena tenemos más de 55 videos que vienen ya perdón, incluso muy específicos en relación con ciertas condiciones de la epilepsia. Tenemos también diferentes recursos que ustedes pueden encontrar también con Amena, que son estos 3 videos de viaje al cerebro con Neo, convivir con epilepsia y cómo actuar ante una crisis. Y también no se olviden que dentro de la página de Epilepsy Foundation tenemos muy buen material descargable que podemos bajar para utilizarlo dentro de la escuela, e incluso hay una certificación en la que ustedes pueden ingresar y tener estos primeros auxilios en caso de crisis y un reconocimiento. Esta certificación es muy importante y si la podemos tener todos dentro del plantel educativo, puede marcar una gran diferencia. Hay más información también en herramientas para el manejo de crisis dentro de Epilepsy Foundation. Hay una aplicación que se llama Texting for Control. Existe un diario de crisis epilépticas, además de un plan de acción que es necesario descargar y es importante tenerlo en la escuela. Y yo con esto termino. Les agradezco muchísimo su atención y a toda la comunidad de Amena por acompañarnos en esta sesión. Muchísimas gracias, Adriana. Y bueno, también recuerden que en la descripción de este episodio voy a poner especialmente el correo electrónico epilepsiaentuescuela@gmail.com, donde pueden solicitar a Amena charlas gratuitas para su escuela. Las hacemos a través de Zoom, entonces solo se requiere una buena conexión a Internet y es todo. Adriana, muchísimas gracias a ti y gracias a Laboratorios UCB por el apoyo en este episodio de Neurociencia Amena. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada.